Hola, no saben cómo la vida se me está complicando en un cuarto de tierra porque en este país los planes dan planazos y uno no se puede planificar. Según nuestro itinerario, nuestro calendario, nuestra planificación, correspondía a un contenido completamente diferente al que verán hoy, pero por percances y obstáculos que se nos han presentado en estos días que tuve la oportunidad de documentarles y les voy a mostrar a continuación, sabrán el por qué tuvimos que cambiar lo que teníamos en mente. Es por eso que en horarios bien tempranos de la mañana comenzamos nuestro recorrido en el municipio de 10 de octubre para compartirles una especie de contenido similar al que tuvieron la oportunidad de ver la semana pasada. De hecho, aprovecho para darle, digamos, un nombre a este tipo de formato de video. Todo ese revoltillo que formo, vamos a estarle llamando Ruta 2, donde verán recorridos por varias partes de la ciudad, actualizaciones e informaciones importantes para las personas que quieran saber más de Cuba, entre otros detalles. Dicho todo esto, comencemos. Bueno, ¿cómo tiene la malanga? 200 dólares. 500 dólares. Y el... 500, así. Vale, ahora. ¿Qué es Javi? Javita. Pensaba que era PLC. Mira. Sí. Porque eso es algo que tú tienes que tú... Sí, pero mejor de naranja, ¿verdad? Bueno, una y una. ¿Me pone una y una de gelatina? Vamos a seguir. Ahí.
esta es la causa principal por la cual tuve que cambiar todos mis planes, toda mi planificación de creación de contenido, al menos para esta semana. Definitivamente era o crearles este contenido o no subirles nada en el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando de una actualidad que está sucediendo ahora mismo en Cuba con el tema de la bovirosis combinada, del virus del oropouche, del dengue, el chikungunya, que le está dando a todo el mundo, y les estuve como que hablando un poco respecto al tema. Ahora puedo decirles que lo estoy viviendo en carne propia porque mi madre pescó el virus. Hoy, prácticamente 5:30 de la mañana, me tiró de la cama diciendo que tenía fiebre, que tenía escalofrío. Entonces se imaginarán que yo rápido me bañé, me vestí a esa hora de la mañana, era prácticamente de noche, salí para la calle a buscar jugo, a buscar viandas para hacer una sopa, medicamentos, todo, que bueno, por eso es que desde tempranito estaba por 10 de octubre y aproveché y les documenté un poco de la calzada mientras estaba buscando todos estos productos. Y bueno, miren, me senté rápido aquí en el piso porque estoy grabando, al mismo tiempo estoy nervioso, al mismo tiempo tengo cosas que hacer. Es una mezcla de tantas cosas que ahora mismo estoy que la cabeza me quiere hacer. Pero bueno, rápidamente aquí les comparto las cosas que básicamente siento que hay que comprarles para las personas que estén pasando este cuadro clínico. Pero este virus, si hay un síntoma terrible que da, es el tema de los dolores de las articulaciones. Ella se siente que tiene todos los huesos partidos, prácticamente fracturados. Entonces miren, yo le estuve comprando primero que nada medicamentos. Esto es súper importante, la mayoría de ellos, con el favor de Dios y gracias a que nosotros siempre compramos medicamentos, a muchos de ustedes que de vez en cuando nos dejan todo tipo de medicamentos, siempre estamos preparados, y viene con el paracetamol, las cosas para los dolores, cosas para el catarro, para cuando pase el cuadro catarral. Por aquí compré cosas frescas porque verdaderamente este tipo de enfermedades o este tipo de virus como que te entra esa sensación de asco. Entonces lo que más pide el cuerpo es comer cosas frescas. Aquí le compré una lata de melocotón en almíbar. Estos juguitos que ahora vienen siendo los que más están en el mercado, saben, el néctar, que vienen siendo un jugo bastante agradable para que te caiga algo fresco y rico en el estómago. Y están carísimos, creo que cuesta como 370 pesos. Le compré gelatina, que fue algo que me pidió. Tengo ganas de comer gelatina porque esto es lo que más me pide el cuerpo. Y unas habas de malangas, prácticamente de malanga y de boniato, que ahora los voy a lavar porque tengo que hacerle una sopa. Saben que eso es lo que más levanta un muerto, y sobre todo en estos casos. Ay, caballero, nada, aquí me tienen picando las especies, picando las viandas. Ya las lavé, que siempre tienen tremendo tierrero. Eso como atrasa a uno en la cocina a la hora de hacer cualquier cosa, y más si es con vianda, hortalizas y cosas. Y ya, a montar la sopita para que le caiga algo fresco y ligero en el estómago, porque dice que no quiere comer porque todo le da asco. Sin palabras por todo lo que uno tiene que pasar aquí. Uno tiene que ser médico, enfermero, creador de contenido, vaya, de todo. Y les digo algo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tarde o temprano esto va a ser algo parecido a la pandemia anterior, que todo el mundo va a tener que pasar por esto, porque es algo inevitable que, siendo el vector principal el mosquito, si no se fumiga, si no se recogen los vertederos, si no se hace algo para minorar ese riesgo tan elevado de que exista una mayor cantidad o una mayor propagación del vector, no se hace nada. Miren, ya aquí la destapé, la estoy poniendo a cuajar. Traté de echarle todos los poderes para que levante un muerto literalmente. Y aquí en esta cazuela puse a hervir hojas de cereza. Ustedes saben que los cubanos tienen ese dote por naturaleza de que somos doctores, por eso siempre nos estamos automedicando constantemente. Y muchas personas están diciendo que tomar esta agua como agua común después de hervir las hojas de cereza ayuda muchísimo a combatir todos estos síntomas que dan estos virus. Y bueno, cuando cuaje, algo que me gusta muchísimo echarle a la sopa, sobre todo la de pollo, es el fideo de los ramen, de estas sopitas Maruchan, que me encantan. Yo me las tomo normal como ramen, pero bueno, es muy bueno para los caldos o las sopas de pollo. Ay, caballero, aquí estoy muerto en mi cuarto cogiendo un 10, terminando que todo cuaje, que todo hierva, para que mi mamá almuerce, para seguirla atendiendo y seguirla socorriendo. Entonces, como les dije al inicio del video, nada de esto estaba planificado, todo suyo de momento. Imagínense el corre que yo formé de un día para otro, apenas despertándome, que sinceramente tuve que cambiar todas las planificaciones, como les mencioné. Hoy casualmente iba a crearles un contenido, a grabarles algo diferente, y no fue el caso. Entonces, de momento, ese video queda aplazado para la semana que viene, no se preocupen. Y entonces, como esto es
tipo, como les dije al principio del video, una ruta 2 que viene siendo como un mix de muchas cosas. No piensen que ahora los voy a tener aquí mostrándoles mi vida como enfermero, para nada. A continuación voy a compartir algunos clips y algunas cositas que tenías ahí guardadas para cuando hicieras realmente este video cuando tocar. Así que por la magia de la edición nos movemos ahora para el municipio del Cerro. Ya que en esta ocasión realizamos la visita o hicimos un pequeño recorrido de una zona de este municipio que se conoce como La Martinica. Ahora, en los próximos minutos de nuestra ruta 2, corresponde hacerles un pequeño repaso sobre varias tiendas, varios centros comerciales que tuve la oportunidad de visitar en estos días. Uno de ellos que no visitaba hace mucho tiempo es el centro comercial de Cuatro Caminos. Hoy prácticamente dolarizado en toda su totalidad, y de entre todos sus departamentos, si hay uno que me llamó la atención, es uno dedicado exclusivamente a la marca La Favorita.
próximo centro comercial que visitamos recientemente, que voy a incluir también en este video, fue nada más y nada menos que Palco. Un complejo de tiendas o un centro comercial bien distante, pero súper lejos de entrada. Para llegar a él tuvimos que coger un carro en La Habana hasta el paradero de playa, que carísimo. Ahora mismo creo que te cobran como 350 pesos o algo así. Y después de ahí, del paradero, tienes que coger otro taxi que ha recorrido ya para la parte de Baracoa, Jaimanitas, hasta llegar a la dirección exacta de Palco. Yo, sinceramente, les digo como cubano, cuando hago estos recorridos, visito por primera vez lugares que nunca había visitado. Y eso que soy habanero, pero bueno, uno no puede visitar todo ni conocer todo, porque vaya. Y como ven, exclusivamente hicimos la visita del supermercado para mostrarles los productos, los precios, qué productos ustedes pueden identificar que sean de su país, que hagan comparaciones, porque evidentemente los precios de todo lo que van a ver aquí es en dólares. Sí, evidentemente. Otra tienda dolarizada más.
así termino prácticamente este video. Después de tanto ajetreo, de tantas cosas que verdaderamente nunca me imaginé que tenía que hacer en todos estos días. Muchos de esos clips que les estuve documentando durante toda esta semana, todas esas visitas, todos esos recorridos. Y de eso se va a tratar esta nueva ruta que yo quise llamar Ruta 2, de muchas cosas que estaré documentando para guardarlas y apilarlas en un solo video. Una onda, el resumen que le compartimos a ustedes todos los meses o al menos una vez al mes con todo lo que documentamos en esos 30 días. Algo parecido, pero con un formato más pequeño. Ay, estoy destruido. Vaya milagro, y no tengo ni ojeras porque literal, al menos hoy estoy despierto desde las 5 de la mañana. Ya se pueden imaginar que hoy voy a acabar muerto. Nada, yo me despido por el momento. Los invito a que den en la parte de los comentarios sus opiniones al respecto, que creen acerca de lo que pudieron visualizar, acerca de las actualidades que están sucediendo en Cuba, todo lo que está pasando en Cuba, cómo está fluyendo la cosa aquí dentro de la isla y todo lo que saben que hemos hablado no solo en este video, sino en contenidos anteriores. No olviden dejar su me gusta, compartir el video con amigos y suscribirse a esta genial familia. Y sí, el sábado próximo, porque lo que sí no hemos dejado es de crear contenido, sí van a tener el video en específico que queríamos construir. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.